El mercado de camionetas ha crecido en los últimos años, especialmente con la llegada de las marcas chinas, y estas quieren hacerle competencia a lo que son las marcas más tradicionales como es la Hilux y la L200 o la Ford Ranger. Esta, por su precio, ofrece mucho equipamiento y el precio más full sería el equivalente al modelo de entrada de las marcas tradicionales. Vamos a ver qué nos ofrece y si es competencia para las marcas tradicionales. Y antes de empezar tenemos que agradecerle a los que hicieron posible este video, a Classic Car, por prestarme esta unidad. Si estás interesado en algún modelo decides, dado que sus precios son ridículamente bajos, te invito a visitarlos en Vitacura 7055 o puedes contactarlo en el correo que te daré en pantalla y en el número del teléfono. Así que ya sabes, si estás interesado, anda a cotizar con ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Primero empecemos a hablar de sus dimensiones. Son 5,34 metros de largo, 1,94 de ancho y 1,87 de alto, dimensiones típicas del segmento de las camionetas medianas. En su zona de carga tendremos un largo de 1,52 metros y de ancho no los entrega de manera oficial la marca, pero pudimos estimar que se ubica entre 1,54 metros de ancho y 1,22 metros en el centro del paso de ruedas. Ahora, la capacidad de carga es de 900 kilos y esto es gracias a la suspensión de tipo ballesta. También tendremos una capacidad de remolque de 3 toneladas, nada más. Su estanque de combustible se ubica en 76 litros, que también son buenos números. El único motor que se ofrece es uno de 2 litros diésel de 160 caballos de fuerza y 388 Nm de torque, que se ofrece en manual de 6 velocidades y en automática de 8 velocidades de tipo convertidor de par. Los consumos son de 10,1 km por litro en ciudad y 13,5 km por litro en carretera. También tendremos opciones 4x4 y 4x2, pero la automática solo se ofrece en 4x4 y es la única versión como tope de gama. Ahora, existen 3 versiones, la Light, la Ultimate y la Automatic. De serie destacamos que tendremos control crucero, encendido por botón, multimedia de 8 pulgadas, cierre centralizado a distancia y sensores de retroceso. En la versión intermedia, denominada Ultimate, ganamos ayudas a la conducción, discos en las ruedas traseras, computador a bordo que sube a las 5 pulgadas, asistentes de estacionamiento, asientos de cuero, acceso sin llave solo en la versión 4x4, airbags laterales y de cortinas también solo disponible en la versión 4x4 y anclajes Isofix. Y en la automática ganamos muy poco si lo comparamos respecto a la intermedia 4x4, que solo sería el freno de mano electrónico. Ahora hablemos de precios. Los precios parten para la versión Light 4x2 es de 15.458.000 pesos. La versión Ultimate parte desde 15.557.000 pesos. Y la versión automática es de 22.598.000 pesos. Todos estos precios que te mencioné tienen el IVA incluido y todos los bonos disponibles. Bueno, empecemos hablando por el frente, donde bueno, tendremos la muy gran parrilla con el logo de Foton. Y si se pueden ver, acá está una de las cámaras, dado que está la versión casi full que trae cámara de 360 grados. Tendremos sí iluminación halógena hasta en la versión más full. Lo que me llama la atención es este óptico que está acá, porque he prendido todas las luces y no prenden, ni con el neblinero ni con las diurnas, entonces no sé cuál es su función. Lo que sí, bueno, tendremos neblineros en esta opción y todo hasta los intermitentes son de halógeno. Bastante bonito el frente, capaz si le equipamos unas luces en el aftermarket con LED queda mucho mejor el diseño. Bueno, por los lados tendremos llantas de aro 18 con perfil 60, bueno, bien por ese perfil, dado que bueno, nos ayuda también a lo que va a ser usada este tipo de camioneta. En esta versión, que es la casi full, tendremos pisaderas y acá también tendremos una de las cámaras que conforman el 360, y en la parte trasera, bueno, al igual que el frente, tendremos luces halógenas para todo el conjunto, y en esta versión full tendremos esta chapa que cubre la parte de atrás. Y aquí estaría la otra cámara que conforma la parte de 360. No está asistida la puerta de la zona de carga. Eso sí, no es tan pesada como otros productos que he probado. Y falta agregar que bueno, también tendremos lo que es acceso sin llave en esta versión. Y el cierre de las puertas se siente bastante sólido. Antes de empezar a hablar del interior, mencionar que miren los acabados que nos encontramos en las puertas. Por lo menos aquí es plástico suave, un poco engomado. Y esto en verdad hace que el auto se sienta premium y cosas que no te ofrece la competencia. Y también lo veremos en los asientos, como estos rombos, y que son de cuero, los asientos que nos ofrece. Y bueno, esta versión nos ofrece asientos eléctricos. Bueno, ya en el interior de la Foton G7 empezamos hablando de este lado.
que bueno, acá tendremos lo que, si no me equivoco, este es el DPF de los autos diésel y esta es la control de altura de las luces. Y acá unas ranuras como para meter alguna tarjeta de estacionamiento, del ticket de estacionamiento. Bueno, como te mostré, las puertas con esta calidad y esta calidad de materiales que también encontraremos a mediadas partes en el tablero. Por lo menos acá tendremos plásticos duros, igual que acá, y acá este tipo de apariencia de fibra de carbono, que obviamente no lo es. Por la puerta también tendremos lo que es el control de los retrovisores, que no se pliegan automáticamente. Lo que sí tendremos son calefacción, que se activa ahí, moviendo la perilla hacia arriba. Tendremos para destrabar las puertas, el seguro de los vidrios y el control de todos los elevalunas. Y una pequeña parte de acá para poner lo que sería una pequeña botella. Tendremos también, como puedes ver, iluminación ambiental, que también vamos a encontrar en otras partes del habitáculo. Bueno, por acá tendremos lo que es el control de luces, que como puedes ver tiene luces automáticas, y por acá tendremos el control de los limpiaparabrisas, que también tiene función automática. Por el volante, por esta parte, para controlar lo que es el control crucero, que no es adaptativo, es solo normal, y aquí para contestar o colgar la llamada. Aquí para controlar ya sea funciones del infoentretenimiento o del cuadro de instrumento, que por lo menos ahorita vamos a indagar un poco más a fondo. Y acá, bueno, también para cambiar algunas funciones del mismo cuadro de instrumento. Y este es un botón que, bueno, te da la posibilidad de ir pasando en diferentes modos que tiene el multimedia, que ya también lo vamos a ver más adelante. El climatizador tiene sexos directos, que bueno, literalmente puedes controlar gran parte del climatizador acá y otra parte acá. Por lo menos aquí tendremos opción para lo que es calefacción de los asientos, que en esta versión los equipa. Aquí tendremos para apagar el climatizador, y si presiono cualquier perilla de acá, se prende lo que sería climatizador. Bueno, aquí estaría el calefacción del asiento del acompañante y aquí el desempañador de los vidrios. También acá tendremos accesos directos para lo que es el multimedia, aquí como para pasar y pausar la canción, aquí para subir y bajar el volumen. Aquí esto es una toma B12 que le falta la tapa, y acá tendremos como una especie de compartimiento para el teléfono. No tiene lo que sería cargador por inducción, lo que sí tiene es una pequeña luz ambiental que está por acá arriba. Bueno, aquí tenemos lo que son los cambios de los 4x4, es decir, para poner la alta o la baja. En este caso ahorita estamos en 4x2. Acá para apagar lo que sería el control de estabilidad, aquí para activar el control de descenso, y aquí para activar la cámara 360 grados, que también ya vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, tendremos dos portavasos bastante tamaño normal y un gran box que oculta lo que serían los puertos USB que equipa esta unidad. Lo que sería la guantera es de tamaño promedio, no es de muy apertura, pero sí es profunda. Y como te mencioné, los asientos, que son muy bonitos y combina estos rombos con lo que vemos en las puertas. En la parte de arriba, bueno, no tendremos retrovisor electrocromático y tendremos luz halógena para lo que es el habitáculo central. Bueno, tendremos portagafas que van forradas para que no vayan sonando al colocarlas ahí, y los parasoles que no tienen iluminación halógena, pero sí tienen espejo. Ahora sí, hablemos del infoentretenimiento y de esta consola. Empecemos a hablar de esta consola. A ver, esta consola te muestra varios parámetros. Vamos a ver si primero nos ubicamos. Por lo menos estas serían configuraciones que por configurar en solo esta pantalla. Por lo menos si me meto acá, puedo cambiar lo que sería el brillo de este cuadro de instrumento. Tengo para resetear los kilómetros. Esto es para, bueno, ver la versión del software que usa este sistema, las unidades de medida para cambiarla. Esto es para configurar lo que sería control de velocidad, que te avise cuando supere cierta velocidad. Vamos a ver si lo puedo configurar. Y aquí, claro, aquí tú le dices qué velocidad quieres configurar. Vamos a apagarlo para que no quede prendido porque va a ser una molestia. Aquí puedo cambiar lo que sería el tiempo del sistema. Aquí cómo se configuran las puertas, cómo se van a comportar al momento de bloquear o desbloquearse. El lenguaje del sistema. Vamos a ver si lo podemos poner en español, ya que no está acá en español. Debería estarlo. Y ahí está. Y bueno, aquí volveríamos. Ya, estos son más parámetros de lo que sería datos de viaje. Por lo menos aquí me muestra consumos después del encendido. Aquí me muestra lo que sería la temperatura de cada llanta y la presión de las mismas, bastante útil. Bueno, aquí me dice lo del cinturón, que sería el kilometraje que estemos andando, y aquí consumos en tiempo real. Esto después de la reposición, encendido, y ahí estaríamos de nuevo a donde estaban. Ahora,
Si seguimos, esto sería ya parte multimedia, que bueno, aquí me muestra la radio y estoy suponiendo que si estuviese reproduciendo otra cosa en el infoentretenimiento también me lo va a mostrar ahí. Y aquí está lo que serían algunas advertencias que te podría decir el auto. Y bueno, aquí también me dice lo que sería la temperatura, la cantidad del AdBlue que me queda y el kilometraje del auto. Y bueno, todo lo demás sería analógico, por decirlo así. Ahora sí, el infoentretenimiento es sencillo. Lo que sí me hubiese gustado es que el brillo sea un poco más potente, porque en verdad si le pega el sol no se ve mucho. Por lo menos aquí puedo ver lo que sería conexión con el teléfono. Aquí la radio. Este es el multimedia, bueno, donde aquí puedo ver lo que se reproduce si tuviese un USB conectado, videos tanto del USB también o del Bluetooth. Aquí tengo, bueno, ajustes del auto, donde puedo aquí cambiar lo que sería idioma, el control de la luz, video durante conducción, puedo desactivarlo. Me da risa que puedas aquí desactivar el video durante la conducción cuando en otros autos esto obviamente no puede ser a opción del conductor. Y bueno, aquí tendremos para lo que sería configuración del Wi-Fi, esto es para cambiar lo que sería la hora del sistema y parecidos, y aquí configuración de efectos de audio del modelo. Y estos son, bueno, más de ajustes de fábrica y parecidos. Aquí tengo lo que sería la cámara de 360 grados, que no es de muy buena calidad, pero bueno, se agradece que al menos tenga cámara de 360 grados. Creo que si lo pones de este ángulo ayuda mucho más la ayuda de la cámara de 360 grados, pero en verdad la calidad deja mucho que desear. Pero bueno, por lo menos algo tienes. Hay productos que ni siquiera cámara te traen. Aquí vemos apartados del climatizador, que bueno, aquí puedo hacer casi lo mismo que puedo hacer acá. Puedo subir la potencia del soplado, la temperatura, accesos directos y la temperatura de los asientos como tal. Vamos por acá. Estos serían como una aplicación que usan productos chinos, que dado que esta aplicación se usa mucho en Asia. Según me dicen, cuando hice el video de la Dongfeng, esta aplicación permite reproducir Apple CarPlay. No sé qué tan cierto, no he podido probarla, pero bueno, la tienes ahí por si acaso. También puedes ver mapas de terceros, de aplicaciones de terceros, en esa misma aplicación, por si necesitas ver mapas en la pantalla. Aquí tendremos ajustes de lo que sería comportamiento del auto, por lo menos del comportamiento de las luces cuando activamos el control remoto, y lo que sería la luz ambiental, que la podemos ir cambiando en varias tonalidades. Tendremos búsqueda por CR. Esto significa que cuando presionamos el auto hace luz intermitente y hace sonido, porque tiene una opción en la llave, que sería esta. Aprovechamos de ver la llave. Cuando presiono esto, lo que hace es presionar el claxon o las luces. Entonces aquí, cuando también presiono el control para lo que sería la alarma o bloqueo, desbloqueo del auto, me va a prender la luz solamente o la luz y el claxon. El parpadeo al frenado de luz y bueno, para restaurar de fábrica. Y aquí tenemos a las ayudas de conducción que tiene el auto, dado que tiene solo dos. Detección de punto ciego, dado que tiene un pequeño ampolleta acá en el retrovisor, que de día no se ve mucho, de noche capaz sí, pero de día en verdad poco ayuda. Y lo que es la colisión frontal, que la voy a desactivar porque es bastante molesta. En verdad ni siquiera está cerca del auto y te avisa automáticamente, entonces prefiero desactivarla. Y acá tendremos lo que sería el tocógrafo, que a ver, lo que hace, por lo que veo, es grabar en una SD toda tu conducción. Lo que sí no encontré es dónde se coloca la SD, ¿verdad? Busqué por todas partes, hasta por detrás de la pantalla, y no encontré nada. Pero está la opción, capaz está en otro lugar, pero tenemos esa opción de poder ir grabando con las cámaras del auto. Bastante interesante igual, a lo Tesla, por decirlo así. Y eso sería todo. Por lo menos aquí tenemos un acceso directo para lo que sería el apartado multimedia. Y ahora sí, vámonos a la plaza trasera a ver qué nos ofrece. Bueno, ya en las plazas traseras, bueno, al igual que adelante, tenemos estos asientos en cuero con estos rombos, igual en las puertas, de muy buena calidad. Se siente aquí el espacio de atrás. Tendremos un portavasos que también es de cuero. Tendremos muy buen espacio, por lo menos ahí puse el asiento al igual que pondría mi asiento del conductor para ver. Bueno, igual no son muy grandes, pero igual te queda harto espacio. Abajo tendremos un puerto de USB tipo A, que está bien oculto, pero está ahí abajo. Y lo que sí no encontré, se supone que todo este tipo de camionetas tienen la opción de levantar esto para, bueno, poder colocar cosas sin dañar los asientos, y tiene justamente como para colgar en la parte de acá el asiento para que quede arriba, pero no encontré cómo destrabarlo. Capaz tiene una opción, pero en verdad no está a fácil alcance. Bueno, los ocupantes de atrás tienen esta luz
que es la única que tienen ellos, que bueno, también alumbra a la parte de adelante, y al igual que vimos, adelante es halógena. Y no mucho más. Bueno, tendremos vidrios eléctricos, verdad también es medio austero, pero tiene lo suficiente para lo que usan este tipo de camionetas. Antes de ir a la prueba de manejo, mencionar que, si no me equivoco, de serie trae la posibilidad de que el capó sea asistido hidráulicamente, algo que rara vez ves en este segmento de camioneta, y se agradece porque a veces son tan altas estas camionetas que llegar al tope de la capó a veces cuesta. Entonces, que tenga el capó asistido, bien por Foton. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Foton G7, capaz te voy a adelantar algo, y la prueba de manejo capaz es su punto débil. Es muy buen el equipamiento, pero tiene algunos detalles de sensaciones de manejo no muy buenas. Primero mencionar que, bueno, como pudieron ver en el video, esta es la mecánica, está la versión automática, que a diferencia de esta, lo único que cambia es que tiene el freno de mano electrónico, pero todo el equipamiento es igual a esta, porque esta es la full de la mecánica 4x4, que es Ultimate, si no me mal nombro el modelo. Esta, como te digo, es mecánica, y lo que primero voy a detallar es el embrague, que es muy corto. No sé si es algo de esta unidad en preciso, pero tiene muy poco recorrido el embrague. Entonces, a lo menos para mí, no es de muy buen agrado, porque siempre tienes que andar pendiente de no soltarlo muy rápido, porque como es tan corto te pega el tirón. Lo otro es que el ruido del motor, bueno, es un diésel, se sabe que los diésel son muy ruidosos, pero este en verdad no está muy bien insonorizado el ruido del motor. La entrega de potencia es buena, y estoy dándole full, obviamente no en el cambio que debía, pero responde bien, hace del trabajo que tiene que hacer para la potencia que dice la marca que tiene esto según la ficha. Como te mencioné antes, el sensor de punto ciego está muy pequeño en los retrovisores y no se nota tanto. Bueno, otra cosa que también voy a criticar, y sí estoy criticando muchas cosas, es el andar. A ver, esta es una camioneta de trabajo y su suspensión es para ello. Es muy saltarina, bueno, gracias a lo que es la suspensión de atrás, que es de tipo ballestas o elásticos, y esto hace que, bueno, este tipo de camionetas salten. Yo ya he probado, bueno, probé la Landtrek, si no viste ese video anda a verlo, y también le pasa lo mismo, era muy saltarina. Esta, bueno, es un poco más saltarina que aquella, y esto, bueno, te entrega comodidad porque cuando caes en alguna imperfección del camino no se siente, pero cuando vas a altas velocidades o cuando pasas a algún lomotoro sientes que brincas demasiado. Para lo que se va a usar esta camioneta, que bueno, mayormente son lugares donde no hay asfalto o el terreno no es muy bueno, va a cumplir en ese aspecto porque va a absorber todas las imperfecciones de muy buena forma. También, como te mencioné, tiene lo que sería, te avisa cuando te acercas mucho a un auto, no te frena, solo te avisa, y a veces es muy molesto. Se puede desactivar, pero cada vez que prendes y apagas el auto se va a volver a activar. Entonces tienes que considerar eso. Lo que sí me gusta, bueno, que el cuadro de instrumentos te dice la presión y temperatura de los neumáticos. Por el precio me encanta que diga eso. Bueno, en terreno puede ser de muy buena ayuda. Y no mucho más, ¿verdad? Por el precio está bien. Lo consideraría más como un auto 100% de trabajo por lo que es el salto de la suspensión, dado que, bueno, puede ser molestoso si vas a comprar este auto para ciudad. Considera que esto es un auto más para lo que es trabajo. No te lo compres si lo quieres para ser un auto de día a día, porque si no, esta suspensión que salta mucho es bastante molestosa. Es mucho mejor que las camionetas tradicionales. Mírate que tiene harto equipamiento y hartos chiches por poco precio. Yo creo que el precio de la full esta sería el precio de la entrada de cualquiera de las marcas más tradicionales, y esta entrega harta equipamiento. Lo recomendaría si, como te digo, lo usas para un auto de trabajo. Y ya que estamos acá, bueno, no te olvides de ver el último video que hice del GAC Insu, un subdeportivo pequeño que con un precio bien comedido puede ser un auto ideal si buscas algún auto deportivo. Pincha acá y anda a verlo, y si no te has suscrito, pincha en el círculo del centro y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.